recordemos que el ministro Saldívar había sido propuesto por el gobierno de Felipe Calderón para llegar al máximo tribunal y uno de sus primeros proyectos fue justamente el de la tragedia de Hermosillo, Sonora. Cierto. Y lo que propuso en su momento el ministro Saldívar era establecer responsabilidades contra los funcionarios estatales, locales, municipales, pero también federales, que pudieran tener incidencia directa en la muerte de los por actos o por omisión en la muerte de los 49 niños de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y en el año 2009, fue en junio de 2009. Ajá. Entonces, cuando el caso llega a la Suprema Corte, lo que dice el ministro Saldívar es decir, bueno, aquí hay una serie de responsabilidades, hay una cadena de responsabilidades desde funcionarios federales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que pasan por los representantes estatales, del IMSS, pero también del gobierno estatal y de las autoridades municipales. Entonces el proyecto era en ese sentido. Fue un debate muy largo el que se dio en la Suprema Corte. Al final se impuso por mayoría la posición que en términos prácticos protegió a los funcionarios federales, entonces del gobierno de Felipe Calderón, y se concentró básicamente en funcionarios medianos del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo. Hasta ahí quedó. Cuando estaba ese debate en la Suprema Corte, pues quienes estábamos ahí cubriendo permanentemente, pues nos conocimos de la presencia, porque además se veía en los pasillos a funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, y en algún momento yo no tuve el testimonio directo, pero lo pregunté, en el sentido de que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, le dice al ministro Saldívar, no te pusimos para eso. Es decir, que el mensaje fue clarísimo, de decir, bueno, no queremos que resuelvas en ese sentido. Ese fue un antecedente que ocurrió al final. Saldívar pierde la votación y los funcionarios federales del gobierno Calderón quedan exentos de sanción. Uh-huh. Después, en 2013, quiero decir, a fines del gobierno de Calderón, también le toca al ministro Saldívar proponer o resolver el caso Florence Cassé. Y como todo mundo recuerda, ese caso era central para el gobierno de Felipe Calderón, a tal grado que tensó las relaciones entre los estados de Francia y de México. No puedo decir que estuvimos a punto del rompimiento de las relaciones, pero sí fue un asunto que congeló la relación histórica entre México y Francia. Sí, de hecho se convirtió en un pleito de egos entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy. Y Nicolás Sarkozy, sí. En efecto, estaban los dos queriendo imponer su punto de vista, y en el medio quedó el Poder Judicial mexicano, que tenía que resolver el asunto. El asunto venía bastante controlado, digamos, para el interés gubernamental en los jueces de primera instancia, en la revisión en tribunal colegiado, pero cuando llega a la Suprema Corte, pues cuando el ministro Saldívar revisa el expediente y 2 semanas antes de que resuelva, decide hacer público su proyecto de resolución, que proponía la liberación inmediata de Florence Cassé por una serie de violaciones constitucionales, pues el gobierno de Calderón empezó la presión fuerte contra los ministros de la Corte de la Sala, que iban a resolver el caso. Y de nueva cuenta se dirigen al ministro Saldívar, esta idea de que no te pusimos para eso, y bueno, las presiones ya fueron de mayor nivel, no solo para él, sino para otros ministros. Naturalmente, pues quisimos corroborar directamente con los ministros, ninguno se animó
a hablar abierta y directamente sobre Claro, esto, claro. pero vamos, fue un hecho fue algo que ocurrió y vamos, que todo el mundo aceptaba pues que sí, pero que nunca nadie te decía los detalles. Por eso sorprende lo que hoy vino esto que vino a decir el ministro Saldívar, porque bueno, si bien son cosas que pasaron hace 9 años, Así en es. el sexenio Ajá. antepasado, sí creo que el tema de fondo es la relación del Ejecutivo Federal con el Poder Judicial. Y ahí estamos hablando de un tema central que es el equilibrio de poderes. Sí. Voy a entrar yo, en lo personal, en el terreno de la especulación. ¿No será acaso que de alguna manera el ministro Saldívar, quien es alguien que definitivamente no podemos decir que se deje presionar con toda la tranquilidad, ahí está la prueba y ahí está su trayectoria y ahí están las revelaciones que tú haces, pero de alguna manera no será que esto lo revela para de alguna manera avisarle a la administración de la 4T que no se va a dejar presionar? Ojalá que así fuera, es Sí. decir, que el ministro presidente de la Suprema Corte dijera, bueno, nosotros somos un poder, ustedes son otro y no tienen que interferir en nuestras resoluciones. Ojalá que así fuera, porque en efecto estaríamos ante la defensa no solo del Poder Judicial de la Federación, sino propiamente de la Constitución. Es Ajá. decir, nuestra Constitución es muy clara. El Estado, somos una república democrática en la que existen 3 poderes que deben estar perfectamente separados, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Y si bien el poder ejecutivo puede tener mayoría en el Congreso y en esa medida facilitar su proyecto de gobierno, bueno, esto no quiere decir que esa fuerza política tenga que reflejarse también en la Suprema Corte de Justicia o en general en el Poder Judicial. Y ojalá que esa lectura que tú haces, ojalá que fuera esa. Sí, Pero ojalá. también podemos pensar del otro lado, Antonio, que pudiera ser que pues sea una suerte de justificación, de Claro. decir, bueno, pues Sí, claro. nosotros no somos así, no se están metiendo con nosotros. Ujú. Y eso yo sí creo que tenemos que estar muy atentos y estar revisando que en efecto no sea, pero si el público se acordará de una declaración del presidente López Obrador recién entrado a su gobierno en enero, dijo que su gobierno había parado una resolución en la Suprema Corte de Justicia que favorecía a un grupo de empresarios. A propósito del polémico tema de la polémica renuncia de Medina Mora, Sí. ese proyecto en efecto sí, sí estaba a favor del grupo de empresarios, de una empresaria que había solicitado la devolución de millones de pesos de impuestos en una operación de venta de acciones. Y el presidente dijo, nosotros logramos parar en la Suprema Corte ese asunto y le ahorramos a la nación no sé cuántos millones de pesos. Bueno, si eso no se llama interferencia, no sé cómo Sí, puede ser. es correcto. Y ya con el ministro Saldívar como presidente de la Corte. Es correcto. Y bien, también, Jorge, yo quisiera sí hacer un público reconocimiento porque precisamente las revelaciones que tú hiciste en su momento demostraron a través del tiempo y justo hoy, no solamente su valía y el buen oficio del periodismo, sino también la capital necesidad de que el periodismo siga ejerciendo no como un contrapeso, sino como una vigilancia social y pública del quehacer del poder. Ese es nuestro trabajo. Así Nuestro es. trabajo es el tuyo, el mío, el de los productores, de los editores. Nuestro trabajo es la revisión del poder, pero no porque nos hayamos erigido en seres superiores, no, por una función social.
Y yo creo que ese sentido del periodismo de responsabilidad social, de trabajo en beneficio del interés público, me parece que es fundamental. Por eso creo que no podemos estar como a diferencia de lo que dice el presidente de la República, de que en el siglo XIX los periodistas estaban en el lado de un proyecto, bueno, son condiciones históricas absolutamente distintas. La política, el país ha cambiado, el periodismo ha cambiado, y me parece que en México y en todo el mundo el papel del periodismo no es estar con ningún proyecto político, es sencillamente revisar los actos del poder en beneficio de la opinión pública. Es correcto. Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso, te agradecemos mucho y estaremos muy al pendiente, porque la evolución de esto no solamente va a dar para más, sino que además es, como lo dices tú, capital para los siguientes años en nuestro país. No tengo ninguna duda de ello, y pues veremos a ver qué es lo que dice el propio presidente de la Suprema Corte. Bien, Jorge, muchísimas gracias, te agradecemos el contacto. Al contrario, muchas gracias por la llamada. Gracias.